Bienvenidos a Liderazgo de Máximo Impacto, Escuela de Gobernanza del Reino. Este curso se titula Panorama del Nuevo Testamento, parte número 2. Yo soy la doctora Milly Duches y seré su profesor para este curso. Parte 2, la formación de la Eclesía. Hechos y las epístolas paulinas. Ahora pasamos de la revelación a la replicación. En los evangelios, Cristo es revelado. En Hechos, Cristo es reproducido. El libro de los Hechos no trata principalmente de Pedro, no trata principalmente de Pablo. Trata del ministerio continuo de Jesús por medio de su Espíritu en su cuerpo. Lucas comienza Hechos diciendo: en mi primer libro hablé acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Comenzó. Hechos es lo que Jesús continúa haciendo. El mismo Cristo que caminó en Galilea ahora camina a través de su iglesia. Si malinterpretamos Hechos, romantizaremos el avivamiento o institucionalizaremos el espíritu. Hechos nos muestra tanto fuego como formación, poder y orden, movimiento y estructura. Aquí es donde muchos líderes luchan. O queremos poder sin estructura o estructura sin poder. El Nuevo Testamento nunca los separa. En esta primera sección vamos a hablar de Hechos, el nacimiento de la iglesia, la promesa de poder. Hechos 1:8. Recibiréis poder. Dunamis, palabra griega que significa capacidad explosiva, poder inherente. Esto no es personalidad, no es carisma humano, no es plataforma, es capacidad divina. Jesús conecta el poder con el testimonio. Martís, testigo, uno que da testimonio incluso hasta la muerte. La iglesia no recibe poder para comodidad, recibe poder para testimonio. Ahora hablamos de Pentecostés, la reversión de Babel. Hechos capítulo 2, el Espíritu desciende. Paralelo hebreo, Ruach, aliento, viento, espíritu. En Génesis 11, cuando se habla de Babel, el lenguaje dividido a la humanidad. En Hechos 2, el lenguaje une bajo Cristo. Pentecostés no es caos, es restauración del pacto, el nacimiento de la iglesia, de la eclesía. Eclesía es una palabra griega, era una palabra cívica. En las ciudades, estado griegas, se refería a la asamblea legislativa. Los llamados fuera para tomar decisiones de gobierno. Jesús usa intencionalmente esta palabra en Mateo 16:18. Edificaré mi eclesía. Oikodomeo, construir, edificar sistemáticamente. La iglesia no es accidental, es diseñada. Si los pastores tratan la iglesia solo como una reunión en lugar de una asamblea gobernante bajo Cristo, reducen su autoridad. La eclesía porta autoridad delegada, autoridad apostólica. Apóstoles enviado con comisión y autoridad. En el contexto romano, un apóstolos era un representante autorizado del
imperio enviado para establecer cultura en nuevos territorios. Los apóstoles fueron enviados para establecer cultura de reino en territorio terrenal. Hechos muestra doctrina en Hechos 2:42, comunión, partimiento del pan y oración. La estructura se formó inmediatamente. El avivamiento sin discipulado produce inestabilidad. Ahora hablamos de la teología paulina. Doctrina que establece el poder. La necesidad de la doctrina. Didache, enseñanza, instrucción estructurada. Es importante, hermanos. Hechos registra el avivamiento. Pablo lo explica. El espíritu se mueve. Pablo lo define. Si Hechos es la ignición, Romanos es el fundamento. Vamos a hablar de la justificación, el fundamento legal de la salvación. Romanos 3-5. Dios no ignora el pecado. Lo aborda legalmente por medio de la cruz. Hilasterión, propiciación, lugar de misericordia. Esta palabra conecta directamente con el hebreo. Caporet, el propiciatorio en el lugar santísimo. Pablo está enseñando, Jesús es el nuevo propiciatorio. Si los pastores no entienden la justificación, predicarán desempeño en lugar de gracia. Gracia es el poder detrás de la transformación. La gracia no es pasiva, es capacitadora. Tito 2:11-12 dice, la gracia nos enseña a renunciar a la impiedad. La gracia disciplina, la gracia transforma. Y hay unión con Cristo. En la frase dominante de Pablo, en Cristo, los creyentes no son solo seguidores, están unidos. Romanos 6, sepultados con Él, resucitados con Él. Koinonia, participación, comunión, vida compartida. La salvación no es afiliación externa, es unión espiritual. Somos el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Y unidad no significa uniformidad. Los dones espirituales no son símbolos de estatus, son mecanismos de servicio. Cuando los pastores construyen alrededor de personalidad en lugar de función corporal, ocurre desequilibrio. La iglesia prospera cuando cada parte funciona bajo la cabeza. Y hay un orden apostólico y estructura de liderazgo. Hay oficios y roles. Presbíteros, ancianos, episcopos, obispos o supervisores, diáconos, servidores, ministros. La iglesia primitiva era llena de espíritu, pero estructuralmente ordenada. Primera de Timoteo y Tito muestran las cualificaciones. Anacletos eran irreprochables. El carácter precede el llamado. El amor corrige, la autoridad protege. Una iglesia sin disciplina se debilita. Una iglesia sin misericordia se vuelve dura. Pablo equilibra ambos. Hechos termina en Roma. El evangelio llega a la capital del imperio. La gran comisión no es turismo geográfico, es transformación cultural. En Mateo 28-19 dice, haced discípulos de todas las etnias. Hechos muestra milagros, Pablo establece doctrina. El Espíritu capacita, la estructura sostiene.
Fuego sin formación se apaga, formación sin fuego se seca. El Nuevo Testamento sostiene ambos. Pastores y líderes, escuchen esto. Cristo se reveló en los evangelios. Cristo derramó su espíritu en hechos. Cristo estructuró su eclesía, a través de los apóstoles. Si predicamos hechos sin Pablo, creamos inestabilidad. Si predicamos a Pablo sin hechos, creamos sequedad. Pero cuando sostenemos ambos, la iglesia se vuelve poderosa y madura. La eclesía se vuelve estable y sobrenatural. El reino avanza. Seguimos con parte 3.